Conexión química. El oro y la plata existen en forma de elementos puros. Fueron posiblemente los primeros metales usados por los humanos. Cuando las civilizaciones evolucionaron, la gente descubrió los procesos necesarios para producir otros metales. El descubrimiento de estos cambios químicos transformó literalmente la historia de la humanidad. Cambios electroquímicos. Introducción a la óxido-reducción. Para el final de este programa, aprenderán a identificar los cambios químicos conocidos como reacciones de oxidación y reducción o simplemente reacciones redox. Serán capaces de analizar qué ocurre con los electrones durante las reacciones redox e identificar a los agentes oxidantes y reductores. Podrán descubrir que las reacciones de oxidación y reducción siempre ocurren juntas y que estas reacciones son muy comunes en el mundo que nos rodea. La evolución de las civilizaciones comenzó cuando descubrieron el poder transformador del fuego. Ciertas rocas y minerales, llamadas quijas o gangas, pueden ser calentadas a muy altas temperaturas para extraer metales. La tecnología de la metalurgia llegó moviendo a la humanidad de la edad de piedra a la de bronce y a la de hierro. Como la gente aprendió más acerca de la ciencia química y de la utilización del fuego, una variedad de quijas fueron transformadas en metales cada vez más útiles. Aunque los procesos de refinamiento varían de un metal a otro, se requiere de grandes cantidades de quijas para obtener una pequeña cantidad de metal elemental. El término reducción llegó a asociarse con la producción de metales a partir de sus componentes. Pero químicamente, ¿cómo se consigue la reducción? Cuando la metalurgia evolucionó, los científicos comenzaron a examinarlos químicamente. En el caso de la reducción, el desarrollo de nuevas tecnologías guió a nuevos descubrimientos. La reducción fue primero descrita como la pérdida de oxígeno de un compuesto. En la reducción de quija férrica a hierro, se elimina el oxígeno del óxido de hierro. Esto se hace por calentamiento de la quija con carbón en un gran horno de fundición. Después de una serie de reacciones, el hierro fundido fluye al fondo del horno donde es colectado. Para obtener un metal de estas quijas necesitamos energía térmica, pero también necesitamos de una sustancia que actúe como agente reductor, causándole a la quija una pérdida de oxígeno. Un agente efectivo para reducir una quija férrica es el monóxido de carbono. A altas temperaturas, este agente reductor le causa a la quija férrica una pérdida de oxígeno, convirtiéndola en fierro elemental. A este proceso se le llama reducción, y el químico que causa la reducción se le llama agente reductor. Otras quijas pueden someterse a los procesos de reducción. Con el uso de la energía térmica, el óxido de hierro puede ser reducido a estaño usando carbón como agente reductor. Fíjate que en cada reacción de reducción, el elemento metálico proviene de la quija. Generalmente, una gran cantidad de quija se reduce a una pequeña cantidad de metal. En el siglo XIX, los científicos vieron que si pasaban una corriente eléctrica en una solución iónica metálica, esta se reduciría de un ion metálico a un metal elemental. Los científicos propusieron un modelo en donde el átomo tenía partículas negativas llamadas electrones, mismos que correlacionaron a los procesos de reducción. Estoy aquí con Carmín, quien creó un experimento para ayudarnos a entender el papel de los electrones en la reducción. Bien, Carmín, dime lo que has hecho hasta ahora. Aquí tengo un control y aquí tenemos una fuente de poder que, como pueden ver, no está conectada. Observen que nuestros electrodos de carbón no tienen ningún tipo de recubrimiento sobre ellos. Muy bien, no hubo ningún cambio. Entonces, aquí tenemos nuestra celda experimental. Esto está totalmente conectado a nuestra fuente de poder. Si tomamos los electrodos de carbón, veremos cómo uno de ellos está totalmente recubierto de cobre. Está bien. Tengo que adivinar por qué hay una cubierta de cobre sobre el electrodo. Bien, todo esto tiene que ver con la reducción. La reducción es un proceso en donde se ganan electrones. En esta situación en particular, todo el ion cobre está aceptando 2 electrones, o ganando 2 electrones. Y además, se está reduciendo a un átomo de cobre sólido. ¿Qué es lo que vimos adherido al electrodo de carbono? Exactamente. Ahora, esto se ha hecho a pequeña escala, pero podemos ver el mismo proceso en mucha mayor escala en un procedimiento industrial. Vamos a ver.
Esta es nuestra fuente de poder, donde el aparato de galvanización se conecta a un sistema de DC. Correremos por número de volts y por número de amperes que varían con cada carga. Nuestra tina está construida con 2 barras de ánodos, donde están los ánodos de cobre. Hay ánodos dentro de cada una de estas canastas y hay unas pequeñas bolas hechas de cobre puro. Entonces, la parte que nosotros cubrimos es la barra del cátodo, que es nuestro polo negativo. La solución es básicamente sulfato de cobre con ácido sulfúrico. Esto les da una idea del color. Tengo una parte aquí que está siendo galvanizada en este momento. Y obtenemos un bonito y brillante cobrizado. Bien, Carmín, yo tengo otra pregunta que hacerte. ¿Por qué los iones de cobre aceptan 2 electrones? ¿Por qué no 3 o 4 o más de 2? Bien, si miras nuestro cobre, podremos ver que esto tiene una carga de 2 positivo. Y si estamos añadiendo 2 electrones, que es lo mismo que 2 negativo, esto es igual a 0. Así te estás asegurando de que la carga esté equilibrada. Muy bien, Bien, ahora, ¿puedes manejar alguna otra pregunta? seguro. Muy bien. ¿Siempre necesitamos de una fuente de electricidad para que suceda la reducción? No, pero siempre necesitamos electrones. Bien. ¿Me puedes mostrar cómo lo haces? Sí, actualmente tengo aquí otro experimento en el cual no hay una fuente de electricidad. Entonces pondré una tira de zinc en una solución de sulfato de cobre. ¿Me puedes decir exactamente de dónde vienen estos electrones? Claro, si escribo la media reacción para el zinc, veremos que el zinc sólido cambia a zinc con 2 cargas positivas, o sea, acuoso, más 2 electrones. Estos 2 electrones se usarán con los iones de cobre para hacer cobre sólido. Bien. Así el zinc da los electrones que reducen a los iones de cobre, ¿correcto? Correcto. Bien, te diré que, ¿por qué no vamos a ver qué ocurrió con el zinc en esta solución? Aquí tenemos el zinc, como pueden ver, hay algo de cobre formado en el fondo. Sí, se puede ver. Entonces, si lo sacamos y lo frotamos suavemente, podremos ver que no solo se produjo cobre, sino que el electrodo ha sido corroído. Muy bien. Bien hecho. Gracias, Carmín. Así podemos ver que ya sea gracias a una fuente de poder o por los electrones aportados de algunas sustancias químicas, la reducción nos conduce a un solo camino: la ganancia de electrones. Si resumimos nuestras 2 definiciones de reducción usando un pedazo de quija férrica en este sartén de hierro, aplicando nuestra primera definición, la reducción es un proceso en donde hubo una pérdida de oxígeno. La quija férrica pierde oxígeno y se convierte en hierro. Aplicando nuestra segunda definición, una definición teórica, reducción es un proceso en la cual ha habido una ganancia de electrones. En este ejemplo, la reducción aparece cuando los iones metálicos de la quija férrica son convertidos a átomos metálicos por la ganancia de electrones. Mucho antes de que los humanos descubrieran el refinamiento del metal, usaron la tecnología del fuego. En el siglo XVIII, los científicos reconocieron el papel del oxígeno en la combustión. El aislamiento del oxígeno permitió comprender la combustión como una ganancia de oxígeno por un combustible. De ahí el término oxidación. En 1789, un químico francés llamado Antoine Lavoisier descubrió que la combustión involucra la reacción del oxígeno en el aire con carbón e hidrógeno en el combustible. El término de oxidación fue usado para describir las reacciones en las cuales uno de los reactantes fuera el oxígeno elemental. Toda reacción de combustión es un ejemplo de un proceso de oxidación, como una vela encendida o la combustión de la gasolina. La gasolina, que es principalmente octano, se quema en oxígeno y se oxida para formar óxidos de carbón e hidrógeno. Ya que el oxígeno causa la oxidación, se le llama agente oxidante.
Otro ejemplo de oxidación de combustibles ocurre en el cuerpo cuando el cuerpo convierte la comida en energía. En el metabolismo celular, el proceso de oxidación convierte la comida tal como... Carbohidratos, el dióxido de carbono y agua. Muy bien, porque el oxígeno causa esta oxidación, este es llamado agente oxidante. Los metales pueden sufrir oxidación, como Carmín y yo lo demostraremos. Voy a quemar una tira de magnesio en una reacción de combustión. ¿Está bien? Debemos ponernos lentes Y protectores. la razón para esto es que cuando el magnesio se quema, se libera una gran cantidad de luz ultravioleta, y esto es muy lesivo para los ojos. También debemos ponernos lentes por el fuego. Muy bien. Este fósforo será nuestra fuente de ignición. Entonces levantaremos la tira de magnesio. Bien. A veces tarda un poco de rato en encender, pero bien vale la pena esperar y... Ahí va. Ya está. Sí. Podemos quitarnos los lentes. ¿Qué es lo primero que notamos? En comparación con la tira de magnesio, nuestra tira original, podemos ver que un polvo blanco se ha producido. ¿Está bien? Veamos la ecuación de reducción. El magnesio se combina con el oxígeno en forma de polvo blanco, óxido de magnesio. Porque el oxígeno ha causado que el magnesio se oxide, eso es un agente oxidante. Algunos procesos de oxidación pueden ocurrir rápidamente, pero otros son más lentos. Por ejemplo, el hierro puede combinarse con oxígeno para formar óxido de hierro, un componente del óxido. Esto ocurre lentamente. Veamos la ecuación de la reacción. De nuevo, el hierro se oxida por el oxígeno para dar un producto final. Y porque el oxígeno causa la oxidación del hierro, esto se llama agente oxidante. A fines del siglo XIX, los químicos hicieron un importante descubrimiento acerca de la oxidación. Ellos concluyeron que la reacción del oxígeno con varias sustancias fue un caso especial de una clase de reacciones químicas en donde hay pérdida de electrones. La oxidación vino a ser definida como un proceso en el cual los electrones se pierden. Y hablando de pérdida de electrones, Carmín, tú recientemente llevaste a cabo otro experimento, quizá podrías hablarnos de él. Veamos, en este experimento puse una pieza de cobre sólido en 20 mililitros de solución de un concentrado de ácido nítrico. Como pueden ver, el concentrado de ácido nítrico es incoloro. Este cambia a un color azul porque el ion cobre es azul. Esto ocurre cuando el cobre sólido es oxidado en cobre, más iones y electrones. Bien, maravilloso. El proceso del que Carmín nos ha venido hablando puede ser resumido en esta pantalla. El cobre sólido, que fue puesto en la solución de ácido nítrico incoloro, fue disuelto y formó iones de cobre. Estos iones de cobre son los que dan una coloración azul a la solución, que aparece más tarde. Por supuesto, hubo también electrones liberados por cada átomo de cobre que fue oxidado en iones de cobre. Así el proceso de oxidación y oxidación puede ser definida como el proceso en el cual se pierden electrones. Resumiremos nuestras dos definiciones de oxidación usando este clavo brillante que después de todo es básicamente hierro. Aplicando nuestra primera definición, la definición empírica, oxidación es un proceso en el cual hubo una ganancia de oxígeno. Aquí, el hierro reaccionó con oxígeno en la atmósfera para producir hidróxido de hierro. Aplicando nuestra segunda definición, la definición teórica, oxidación es un proceso en el cual ha habido una pérdida de electrones. En este ejemplo, la oxidación ocurre cuando los átomos de hierro son convertidos a iones por los electrones perdidos. Ahora podemos comparar los procesos de oxidación y reducción. Lo podemos hacer para revisar los términos. Vemos que la reducción es una pérdida de oxígeno. Oxidación es una ganancia de electrones. Usando nuestra segunda definición, reducción es una ganancia de electrones y oxidación es una pérdida de los mismos. Ahora apréndanlo y recuérdenlo. Yo tengo un pequeño truco, veamos. Ganancia de electrones es reducción. Las letras de cada uno de estos términos son G-E-R. Se deletrea GER. Ahora veamos con la oxidación. La pérdida de electrones es oxidación. Las letras representan la primera parte de cada una de estas palabras. P-E-O-O, peo. Y GER-peo es una mnemotecnia. ¡Qué linda!
Nosotros vivimos en un mundo eléctricamente neutro. En el momento en que una sustancia pierde electrones, otra los gana. Esto es, la oxidación y la reducción siempre ocurren juntas. Los químicos le llamaron reacciones de óxido-reducción o reacciones redox. Una sustancia nunca se oxida a menos que otra se reduzca. En otras palabras, los electrones son transferidos de una sustancia que se está oxidando a otra que se está reduciendo. Por ejemplo, la reducción de la quija férrica dentro de un horno industrial no aparece a menos que haya también oxidación en el proceso. Como el óxido de hierro es reducido a hierro por la ganancia de electrones, el monóxido de carbono es oxidado a dióxido de carbono por la pérdida de electrones. La combustión fue otro ejemplo demostrativo. La combustión no podría ocurrir a menos que el magnesio fuese oxidado y el oxígeno reducido. Veamos otro experimento, el cual nos mostrará la transferencia de electrones en el sistema redox. Carmín, tú hiciste un experimento. ¿Nos hablarías de ello? En un experimento demostré una reacción redox entre el zinc y el sulfato de cobre. Como pueden ver, coloqué una tira de zinc dentro de una solución de sulfato de cobre. ¿Correcto? Se observó la evidencia de la reacción. Muy bien. La reacción se describe aquí a través de esta ecuación. Una simple reacción de sustitución. Pero el problema es que no nos dice qué sucedió exactamente en la reacción. Carmín, ¿qué podemos hacer para simplificar esta ecuación? Bueno, lo podemos hacer escribiendo la ecuación iónica neta que nos muestra a primera vista la ecuación iónica total. Como pueden ver, separamos los iones de cobre positivos de los del sulfato. Pueden imaginar que con los iones sulfato no pasa nada. Son espectadores. Lo podemos pasar al otro lado de la ecuación. Muy bien, los podemos dividir. Ahora, los iones espectadores son cualquiera de los presentes, no participan en la reacción. Así que terminamos con una reacción iónica neta. Y es lo que tenemos justo aquí. Consideremos y veamos si podemos determinar un pequeño evento, más cerca de lo que realmente pasa en los procesos del redox. Con los iones de cobre, Carmín, ¿qué podemos hacer? Déjame ver, si escribiéramos media reacción, veríamos que los iones de cobre positivo más 2 electrones se reducen a cobre sólido. Así, conseguimos conservar la carga aquí. Pueden ver 2 positivos, 2 negativos. La carga neta, entonces, es 0 del lado del reactante. La carga es 0 del lado del producto. Esto es el proceso de reducción. Pero dime algo, Carmín, ¿cómo podemos saber lo que pasó realmente? Si miramos el experimento, podemos ver algo de cobre sólido formado o producido en el fondo del tubo en U. Hay algo de cobre ahí. Definitivamente hay evidencia de la reducción del cobre. Y recuerda, reducción es definida como la ganancia de electrones. O GER. Correcto. Ahora, los cambios concuerdan y vemos lo que pasó con el zinc. Si tuvieras que escribir otra vez la mitad de la reacción para el zinc, veríamos que el zinc sólido es oxidado en zinc acuoso positivo más 2 electrones. Muy bien. Y una vez más aquí, igual que antes, tenemos 2 positivos, 2 negativos y una carga neta de 0 en el lado del producto que es igual a la carga 0 de la izquierda. Muy bien. Ahora te pregunto por el cobre, ahora podemos saber lo que pasó. Otra vez, si al mirar el tubo en U se observa que el lado izquierdo de la solución es incolora y del lado derecho es azul, esto aparecerá cuando los iones de cobre azul son reemplazados con los iones incoloros del zinc. Recuerda, la razón del reemplazamiento, por decir algo, ocurrió por los iones de cobre que tuvo originalmente y que han sido reducidos a cobre sólido. Así que el zinc sólido ha sido oxidado a iones de zinc. Así tenemos lo que pasa en la oxidación. Recuerda, la oxidación se define como la pérdida de electrones. O PEO. Vamos a ver lo que está pasando. El zinc es oxidado y produce electrones, los cuales están siendo aceptados por nuestros iones de cobre. Ahora, tenemos un nombre para el zinc sólido. El zinc es llamado agente reductor. Un agente reductor es definido como una sustancia en una reacción de redox que dona electrones y esta misma se oxida. Y nos podemos enfocar un poco más sobre el papel de los agentes reductores en las reacciones de redox. Ya lo verán. Vimos cómo un agente reductor es oxidado por la pérdida de 2 electrones.
Estos dos electrones van al ion de cobre. Además le llamamos al ion cobre agente oxidante. El ion cobre gana estos dos electrones para ser reducido a cobre metálico. Veamos la definición. Agente oxidante. Una sustancia en una reacción redox que adquiere electrones y queda reducida. Muy bien, y ahora veamos qué tiene que ver la reacción de redox y un árbol de Navidad. Esta es otra demostración de la reacción de redox y pienso que la encontrarás muy interesante. En estos dos matraces tengo unos objetos de cobre. El primero es alambre de cobre y el segundo es un árbol de Navidad de cobre. Voy a adicionar sulfato de plata en cada matraz. Sulfato de plata. Y podemos ver que aparecen cambios físicos. Pero para auxiliarnos, preparé algunos matraces antes del segmento. Observa, verás que la plata se precipitó en ambos matraces, con la excepción de esta tira, debajo de la mitad de la segunda, la cual cubrimos antes de la reacción. Y puedes observar que el color de la solución es completamente azul. Bueno, observa la media reacción y ve si puedes explicar qué pasó. En esta media reacción, para la reducción del ion de plata, el ion de plata ha ganado un electrón y se convierte en átomos de plata, que puedes ver precipitados en el árbol. Recuerda que una ganancia de electrones es reducción. Así, esta es la reducción de la reacción media. Y esto significa que el ion de plata ha sido reducido. Esta es la media reacción del cobre. El cobre ha perdido 2 electrones y se ha convertido en el ion cobre positivo. Recuerda, la pérdida de electrones es oxidación. Esta es la media reacción de la oxidación. Además, el cobre ha sido oxidado. Y este es el ion cobre positivo en la media reacción, representado por el color azul. 2 iones de plata colisionan con el átomo de cobre y los 2 electrones del átomo de cobre son transferidos a los iones de plata, cambiando los iones de plata en átomos de plata y el átomo de cobre en ion cobre, lo cual significa que el cobre es un agente reductor y recuerda que el agente reductor es oxidado. Esto también significa que el ion plata es el agente oxidante y recuerda que el agente oxidante se reduce. Quiero mostrarles algo más de esta reacción, pero lo vamos a hacer de un modo distinto. Tengo aquí una micropipeta con una cámara, así podremos ver a nivel microscópico la reacción redox de la que estamos hablando. Bueno, aquí hay una pequeña pieza de alambre de cobre y la pegué a una laminilla. La pondré sobre la platina del microscopio. Muy bien. Pueden ver la pieza de alambre de cobre. Ahora lo voy a girar para encontrar la orilla y verán por qué en un minuto. Ahora, lo que voy a hacer es adicionar una gota de sulfato de plata. Listo. Muy bien, pueden ver los cristales creciendo ahora mismo. Ahí están. La reacción de redox aparece muy rápido. ¿Puedes ver estas pequeñas cosas que parecen árboles? Bueno, estos son cristales de plata que se formaron en la solución. Movámoslos un poco. ¡Vaya! Parece un bosque de pequeños árboles de cristal de plata. ¡Excelente! Un brillante ejemplo de una reacción de redox. La diferencia entre la reacción de redox y otras reacciones es importante. Comparémoslas. Primero que todo, miremos una reacción de doble sustitución. Aquí tenemos iones que no tienen transferencia de electrones. En cada caso, tenemos iones sin cambio en cada sustancia particular. Un ejemplo de una reacción de doble sustitución sería en una reacción ácido-base. No hay transferencia de electrones, por lo tanto, no es una reacción redox. Ahora veamos una reacción de sustitución simple. Esta es una reacción de redox. Nuestro primer ion, el ion sodio, está sin cambios. No hay transferencia de electrones. Pero el cloro, los átomos de cloro ganan electrones y se convierten en el ion cloruro. Esta es una transferencia de electrones. Luego, los iones bromo dan electrones para formar los átomos de la molécula de bromo. Otra vez hay una transferencia de electrones. Esta es una reacción de redox. Hay otros ejemplos de reacciones redox similares a esta reacción de sustitución simple. Son las reacciones de combustión, corrosión de metales, reacciones de formación. Todos son reacciones redox porque hay una transferencia de electrones.
Estamos aquí con Gerald Bolton, coordinador del Sharing International, productor del níquel cobalto. Hola, Gerald. Hola, Elaine. Estoy maravillada. ¿Cuál es el nombre técnico de la reacción que acabamos de ver? El nombre para esta reacción es reducción del hidrógeno. ¿Qué se está reduciendo y qué se está oxidando? Otro metal de níquel o cobalto está siendo reducido en la solución. Y lo que químicamente se está oxidando es el hidrógeno. Está siendo oxidado a un ion hidronio o ácido. La reacción es entre el diamonio sulfato de níquel y el hidrógeno. El hidrógeno es oxidado a ácido, el cual es neutralizado por los iones amonio para formar sulfato de amonio. Y el níquel es reducido a níquel elemental. ¿Qué forma tiene el níquel después de ser producido? El níquel es originalmente producido como un metal pulverizado puro. Los polvos pueden transformarse en una tira metálica, las cuales son usadas para forjar materiales o pueden unirse en conglomerados de carbón. La mayoría del níquel es usado en la producción de acero inoxidable. ¿Para qué se usa el sulfato de amonio producido? El sulfato de amonio es un fertilizante 2100. El 21 significa que tiene 21% de nitrógeno, pero también 24% de sulfuro. Esto es importante para preparar tierras de cultivo, algunas de las cuales tienen deficiencia de sulfuros. ¿Para qué se usan las autoclaves en este proceso? Las autoclaves son usadas porque los procesos deben quedar aislados. Estos procesos se hacen a altas temperaturas y a alta presión usando nitrógeno gaseoso. Y se requiere de un contenedor muy seguro. Se siguen todas las normas de seguridad, se usa equipo a prueba de explosiones en toda esta área. Los operadores están altamente entrenados, se le da mantenimiento constante. El área es revisada en su totalidad para asegurar de que no haya explosiones de gases. Revisemos las reacciones redox resumiendo las definiciones de la reducción y la oxidación. La reducción es una ganancia de electrones, o para ayudarnos a recordar, GeR o GeR. Oxidación es la pérdida de electrones, o para ayudarnos a recordar, PeO. Luego, a la reducción se le puede llamar pérdida de oxígeno. Oxidación es la ganancia de oxígeno. Y por último, reducción. La sustancia reducida es un agente oxidante. Ahora la oxidación, la sustancia oxidada, es un agente reductor. Muchos cambios químicos de importancia involucran reacciones de óxido-reducción. La corrosión de un metal, algunas formas de producción de energía y muchos procesos de la vida tienen lugar por la transferencia de electrones. Voy a enfocarla. Esta es la reacción redox más emocionante de mi vida. Bueno, otra pregunta. Sí. ¿Necesitamos electricidad para que suceda esta reacción? ¿Esta reacción?